En este video hablaremos acerca de la carne roja, su proceso de conservación, técnicas asociadas y cadena de frío. Se entiende que la carne es un alimento que se consume a nivel mundial, por la cantidad de fibra y energía que ésta presenta. Ahora bien, ¿cómo se conserva la carne? La carne requiere de unas condiciones idóneas de temperatura, humedad y velocidad del aire. Uno de los aspectos fundamentales para conseguir que la carne sea apta para el consumo humano es conocer y aplicar correctamente las diferencias técnicas de refrigeración. Con el enfriamiento reducimos cualquier cambio físico, bioquímico y microbiológico que pueda llegar a afectar a la calidad de la carne. La conservación de la carne se inicia en el matadero, pues esta debe enfriarse correctamente y posteriormente ser almacenada en cámaras frigoríficas hasta su posterior salida. La carne no puede salir del matadero sin enfriar, salvo casos excepcionales y autorizados. Cuando la temperatura de refrigeración baja a los 4 grados centígrados, se reduce el metabolismo de los microbios, por lo que se recomienda mantener temperaturas inferiores dentro de las cámaras. Para evitar mermas excesivas se recomienda descongelar la carne lentamente, evitando ruptura brusca de cristales o costras de hielos que puedan dañar fibras musculares. El cumplimiento de la cadena de frío constituye uno de los pilares fundamentales en términos de seguridad alimentaria. Además, un producto tan delicado como las carnes debe conservarse durante el tiempo ideal y no alargarlo, pues la humedad favorece a la aparición de hongos y bacterias. En general, los animales recién sacrificados deben mantenerse entre 3 y 7 grados centígrados. Luego de la inspección, el tiempo entre el sacrificio y la producción de derivados cárnicos o carne picada no debe sobrepasar los 6 días. Se debe saber que si la carne perdió la cadena de frío y estuvo 2 horas sin adecuada refrigeración, es conveniente desecharla aunque conserve su olor y color, ya que puede causar daños en el organismo. También hay que tener en cuenta que luego de hacer las compras, los alimentos que requieren frío se deben guardar inmediatamente en la heladera o en el freezer. Uno de los beneficios de la congelación, y es la más conocida, es que ralentiza la aparición de microorganismos y como consecuencia alarga la vida útil de este alimento. Existen ciertas técnicas de conservación por el frío. Una de ellas es la refrigeración lenta. Se encarga de dejar la carne expuesta a temperatura ambiente hasta llegar a una temperatura de 30 centígrados, para después pasar el cuarto de refrigeración que está a una temperatura de 5 centígrados, con una circulación de aire y con una humedad relativa de 80%, y de allí se traslada al cuarto de conservación y se mantiene entre 1 y 3 grados centígrados aproximadamente. En este método se manifiestan pérdidas de peso y alteraciones por enzimas y microorganismos en la carne. Otra de las técnicas sería la refrigeración rápida. Esta consiste, luego de realizar el sacrificio, se lleva a un cuarto con una temperatura de menos 10 grados centígrados por 3 horas. Y después se traslada a un cuarto con una temperatura de menos 1 grado centígrados con una humedad relativa de 90%. La carne adquiere olores del medio, por lo que es recomendable almacenar sin otros productos de olor fuerte. Otra de ellas es atmósfera modificada. Ahora bien, cuando hablamos de atmósferas modificadas, nos referimos a una técnica que consiste básicamente en sustituir los gases dentro de un envase. Una atmósfera modificada en los alimentos es comúnmente usada para el envasado de alimentos,
con el fin de conservar bebidas y conservar alimentos por más tiempo. Con esto, la carne se puede conservar de 20 a 30 días reteniendo la frescura del producto. Los gases utilizados en la atmósfera deben ser de acuerdo a las características de cada producto. Los materiales de envasado están diseñados para preservar el ambiente gaseoso y la conservación de los alimentos. Una de las ventajas que tiene este método es que mantiene la calidad organoléptica del producto, soporta el metabolismo activo de los productos frescos y mínimamente procesados. Este proceso se le puede aplicar a una amplia variedad de alimentos, por ejemplo, vegetales, carnes, lácteos, entre otros. Para resumir, la ruptura de la cadena de frío durante el transporte y conservación de la carne perjudica la seguridad y la calidad de la carne. El control estricto del proceso es garantía de inocuidad y calidad del producto cuando éste llega a manos del consumidor. La carne cocida y su método de conservación. La conservación por calor consiste en someter a los alimentos, o en este caso, la carne, a la acción de altas temperaturas y tiempos adecuados para eliminar o reducir las actividades microbianas y enzimáticas de las bacterias. El calor es bactericida, a diferencia del frío, que es mayormente bacteriostático. Los métodos de transferencia de calor son por conducción o convección. Las carnes cocinadas suelen necesitar temperaturas de refrigeración entre los 1 y 4 centígrados, como ya anteriormente habíamos comentado, y se puede conservar en la nevera durante un tiempo comprendido entre 1 o 5 días, dependiendo del tipo de carne, de su contenido graso y de la forma de la preparación del plato. Ciertas técnicas se aplican para la conservación por calor. Una de ellas podría ser la pasteurización. Este método se aplica en la elaboración de carne cocida congelada. La aplicación de calor se puede hacer mediante vapor de agua, agua caliente, calor seco o corrientes eléctricas. Otra de ellas, mediante métodos químicos, vendría siendo salazones, que consiste en someter al alimento o a la carne, en este caso, a la acción masiva de sal comestible, con o sin otros condimentos, cuya concentración se expresa en ciertos grados Baume. La sal en alta concentración atrae osmóticamente al agua, ingresando sus iones al líquido intracelular, interrumpiendo los procesos vitales de la célula al disminuir la disponibilidad del oxígeno. La mayoría de las bacterias mueren con concentraciones de sodio de 10 a 25%, quedando un remanente de 1 a 5% en el producto final. Los métodos de salazón son seco, húmedo y mixto.